Alegría estar y vinimos ayer, hicimos todo, se va todo muy rápido, ya un ratito nos estamos volviendo, pero ha sido algo gratificante poder cada mes enviarles un vídeo. No sé si todos lo ven, por ahí le pregunto a Abraham, pero ¿ven los vídeos o no? Porque una cosa era en tiempos de COVID, donde no te quedaba otra que si querías escuchar predicación, sentarte a ver, y otra cosa es ahora que ya estamos otra vez, gracias a Dios, todo de manera presencial. Así que espero que al menos algún capítulo de los que hemos estado estudiando hemos visto, para los que no se han enterado, un apóstol por mes. Son 12 discípulos, 12 apóstoles. Hicimos una introducción y luego estuvimos viendo, nos quedó alguno ahí, que la Biblia no habla mucho en pendiente, pero de cada apóstol rescatábamos una característica. Entonces, esa característica era la que transmitíamos a lo largo de vídeos cortitos de 35, 40 minutos a veces. Espero que te hayas quedado al menos con uno. Si te preguntaría con cuál te sentiste identificado más, lo bueno sería que me digas con fulano y que puedas recordar el principio que estuvimos hablando. Y en el día de hoy, mi idea en un principio era hablar de Jesús como el gran apóstol. Saben que Juan 17 habla que Jesús fue enviado del cielo a la tierra. Y ahí la palabra enviado en el griego es la palabra apóstolos. Por eso a veces hoy hay mucho tema con el tema de si hay apóstoles, si no hay apóstoles. La palabra en sí es enviado, pero digo, no puedo dejar fuera a Pablo. No me gustaría dejar fuera de la serie a Pablo, entonces de él quiero compartir algo con ustedes en el día de hoy. Pablo como el último apóstol. No sé si están de acuerdo conmigo. Él dice en 1 Corintios 15 que al último de todos, como a un abortivo, había 3 requisitos para ser apóstol. Era haber visto a Jesús encarnado, haberle visto resucitado y haber sido comisionado por él. Y Pablo no tuvo la oportunidad de verlo encarnado, sí glorificado, cuando él tuvo ese encuentro camino a Damasco y luego cuando él fue llevado al tercer cielo. Fue comisionado, pero Pablo no lo vio encarnado. Entonces, para muchos Pablo no era apóstol, y él en 1 Corintios 15 dice: yo soy el último, y da un calificativo como un abortivo, como alguien fuera de tiempo. Dice él, se me apareció a mí, y en el día de hoy quiero que nada, en media hora podamos aprender algo más de este último apóstol, y para eso quiero ir a Filipenses capítulo 3. Si me quieren acompañar, el de ahí audiovisuales, yo por ahí voy citando versículos y sí, siempre me gusta que lo puedan tener ahí presente. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, vamos a leer del 2 en adelante, porque el 1 tal vez no tiene mucho que ver. Saben que a veces los capítulos y los versículos no nos ayudan mucho. Y vamos a leer del 2 y poder tener presente esta idea. Y luego me gustaría poder saludarlos. Cuando termine la reunión, al menos darle la mano. La mayoría no conozco, a otros sí. Ya nos hemos visto también hace un rato a las 10 de la mañana con los de grupo de conexión. Entonces al menos poder saludarnos también. Dice así, Filipenses 3, verso 2, ¿se puede proyectar? Sí, de la Biblia que vamos a usar en el reino de Dios. ¿Cuál es? La Reina Valera 1960. Esa es la... No, Pedro, esa es con la que nacimos y con la que vamos a morir. Reina Valera 1960. ¿Se puede poner o no? ¿O voy leyendo? No, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede poner un versículo. Abraham. No tienen otra. Que no tiene la Reina Valera 60. Bueno, vamos a poner qué versión tiene. La que tenga. Yo voy leyendo de la Valera, pero la que tengan ahí. Esto me duele, me voy dormido. Voy a llegar a Madrid y voy a decir: Salem Barcelona no tiene la Reina. En Madrid, Salem predicamos con la Reina Valera 1960. Dice así: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, los judaizantes. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quédense con eso. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Miren lo que va a decir Pablo: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne,
Noten que 3 veces repite la misma expresión, yo más. Atención al currículum de Pablo, como apóstol, como discípulo, como lo que vamos a ver hoy. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en la muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Por último, versículo 12, 13 y 14. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es interesante porque en más de una ocasión Pablo nos presenta la vida cristiana como una carrera. Saben que si la Biblia se hubiera escrito en nuestros días, tal vez las metáforas o las ilustraciones que Pablo y otros escritores hubieran utilizado, no sería tanto de esto, ¿no? De una carrera, de una maratón. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 12? Corramos por delante la carrera que tenemos delante. Ahí el escritor habla de la maratón, esos 40 kilómetros que se corrían. No sé si 40 o 42, ¿alguien sabe bien? 42 kilómetros, ¿no? Una maratón. Y ahí el escritor de Hebreos, por ejemplo, dice, corre tranquilo, poner los ojos en Jesús, es una carrera larga. Pablo aquí en Filipenses nos habla cuando él dice, cuando él habla de que se olvida de lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante, está utilizando la imagen del corredor que vieron cuando están por llegar a la meta y está en la cinta ahí o la línea. El corredor, ¿qué es lo que hace? Extiende todo su cuerpo, porque un poquito de cuerpo así de la cabeza puede significar la victoria o la derrota. Y él nos habla aquí de correr la vida cristiana. Vamos a ver luego algunas características, pero nos presenta la vida cristiana como una carrera, ¿no? Y luego hay otro texto en Corintios donde él dice que él no corre de cualquier manera. A mí de chiquito me enseñaron que lo importante es competir, ¿sí o no? Que lo importante es pasarla bien. De hecho, mi hijo a veces bajo con él y dice, papá, tranquilo, bajé para divertirme, porque a veces le explico, mira, el balón hay que pegarle así, o tenés que hacer tal cosa, y me dice, quiero divertirme, y siempre nos han enseñado eso, ¿no? Lo importante es competir, participar. Para Pablo no. Pablo dice en 1 Corintios 9 que él corre para ganar, él quiere llegar al premio, y golpea su cuerpo, y lo pone en servidumbre, y se priva de un montón de cosas. Y creo que el ver la vida cristiana como una carrera, no sé si sos más partidario de verla como una carrera de velocidad o una carrera de fondo. Algunos lo ven como una carrera que hay que estar enfocado y son 400 metros, otros lo ven más como algo largo. A mí me gusta verlo como un viaje, no ver la vida cristiana como una carrera, sino como un viaje, porque al final son muchos años. No sé cuántos años llevan corriendo los que están aquí, pero una maratón que puede durar 1 hora, no sé, aquí la que me decía los 42 kilómetros. ¿Cuánto? 1.58. Una maratón, un récord. Pero al final la vida cristiana no es 1 hora 58. La vida cristiana, que son años. No sé cuántos años llevas corriendo esta carrera. Y no sé si te gusta viajar, pero vieron que siempre en un viaje la felicidad está en la ida. A menos cuando son viajes de vacaciones, ¿no? Uno en el viaje, alguien me dijo una vez, un amigo, mira Raúl, tenés que disfrutar desde el momento que salís de tu casa. Pará en un buen restaurante a comer, antes de subir al tren tomate algo, pero luego el regreso, ¿vieron lo que es el regreso, no? Cuando uno vuelve de vacaciones, ya otra vez volver
A mí me tocó el calor de Madrid, que el verano ha sido insoportable, y a veces volver a la rutina y demás. Y no sé si te gusta más la ida o la vuelta, pero al final la vida misma, ni siquiera la vida cristiana, la vida misma es una carrera que solo es de ida. O sea, no hay vuelta. Alguien dijo, solo se vive una vez. Y en ese viaje que nosotros tenemos, la Biblia también habla de una metáfora que en ese viaje de ida hay un destino, que la Biblia llama el reino de Dios, otros les gustan llamarlo el cielo, otros prefieren verlo como la nueva Jerusalén, y al final todos vamos corriendo hacia ahí, hacia esa meta, hacia ese final que Pablo nos está proponiendo aquí, un nuevo hogar, un reino, una tierra, donde todos juntos, todo el pueblo de Dios, toda la familia, algún día, tarde o temprano, estaremos ahí. Hay personas que se nos adelantan y ya están ahí. Hay otros que en algún momento vamos a llegar. Y como yo siempre digo, no hay una edad para morirse. Y no tenemos tampoco la fecha de que si el Señor regresa, no hay una fecha que podamos saber. Sabemos que tarde o temprano todos vamos a terminar ahí, en la casa de mi Padre, como dijo Jesús, en el reino de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Por qué? Porque hacia ese destino nosotros vamos. Entonces, teniendo presente ese destino, yo quiero que hoy te pongas como meta. Pablo nos está presentando acá el final de la carrera, el final del viaje, el reino de Dios, la casa de mi Padre, el cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Quiero dejarte 4 verbos que podemos sacar teniendo presente eso. Hay algo que Pablo sabe, hay algo que Pablo confía, en lo que confía, hay algo que Pablo descubre y hay algo que Pablo hace. ¿Se animan a recordar esos 4 verbos? Les aclaro que vamos a ver 5 o 6 minutos por cada verbo, porque algunos se está sacando como se tire 15 minutos por punto, ¿no? Vieron que a veces los boqueros, cuando le sube un predicador y te dice, no, pero tengo 7 puntos para darle, uno empieza a decir, vamos a verlo rápido, pero a ver, hay algo que Pablo sabe, él lo tiene claro. Hay algo que Pablo en lo que confía, en la carne. Hay algo que él descubre en ese viaje, en esa carrera, y hay algo que él hace, que es con lo que me gustaría terminar. Entonces, lo que Pablo sabe, ¿qué es lo que Pablo sabe? Yo no tengo tiempo de leer, pero luego les invito a que lean en 2 Corintios 5. Pablo habla de que mientras estamos en este cuerpo, tenemos una tarea que hacer. Y esa tarea tiene que enfocarse en agradar a Dios. Si yo te pregunto, ¿qué estás haciendo mientras corres esta carrera o en este viaje? Para Pablo en 2 Corintios 5:9, ¿lo puedes poner? A ver cómo dice la versión esta profana que tienen aquí. La versión esta dinámica que usan aquí en Salem, Barcelona. Pero en 2 Corintios 5:9, la Reina Valera básicamente lo traduce que ya sea que esté presente o ausente de este cuerpo, Pablo dice, yo quiero agradar a Dios. Y él tiene claro eso. ¿Por qué? Porque luego en el versículo 10 de 2 Corintios 5, sabe que algún día, cuando lleguemos a ese destino, estaremos ante un juicio en el cual se juzgará nuestra fe y nuestras obras. O sea, ¿dónde termina la carrera? La carrera termina, dice Pablo, o cuando morimos o cuando seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Hebreos 9:27 dice que después de la muerte viene el juicio, y en ese juicio lo que se va a juzgar es la fe y las obras de la persona. Y Pablo dice, mira, se va a juzgar lo que hayas hecho bien y lo que hayas hecho mal. Y él tiene claro eso, que en esa carrera, él por todos los medios intenta agradar a Dios, sabiendo que algún día nos tendremos que presentar ante nuestro abogado, ante nuestro juez, ante el Señor Jesucristo, y él lo que va a juzgar es la fe y las obras. Y dice Corintios capítulo 3 que hay obras que serán pasadas por fuego y van a prevalecer, pero hay otras obras que al ser pasadas por fuego, al ser juzgadas, van a quedar quemadas ahí. Y Pablo dice, yo quiero correr la carrera, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento, no sé si pueden poner ahí está el versículo 10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Bien, es Reina Valera 60,
la han buscado ahí, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba, ¿qué? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te da respeto ese versículo o no? ¿Sabes que algún día vamos a dar cuenta? Y no se va a juzgar, no me voy a meterme ahora en escatología, pero no se va a juzgar la acción en sí, sino lo que se va a juzgar es la intención de tu corazón. O sea, ¿por qué lo hiciste? Sea bueno o sea malo. Y Pablo tiene presente eso. Él sabe que en algún momento, en esa carrera, cuando él llegue a la meta, tendrá que ser juzgado por su fe, pero también por sus obras. Ahora, hay algo en lo que él confía. Punto 2. Hay algo en lo que él confía. O mejor dicho, hay algo en lo que él confió durante mucha parte de su vida, siendo un fariseo celoso de la ley. En Filipenses 3, versículo 4 al 6, él nos presenta su currículum. Y nos dice, yo durante mucho tiempo confié en este currículum. Repito, no sé si el versículo ese te presenta respeto, pero Pablo durante mucho tiempo corrió la carrera confiando en ese versículo, que básicamente, yo tengo acá anotado 7 puntos del currículum de Pablo, y él comienza a enumerarlo de la siguiente manera. Circuncidado al 8º día. Claro, ¿cuántos de los varones aquí presentes están circuncidados y al 8º día? Pablo lo presenta eso como un currículum, porque estar circuncidado era la señal de que formabas parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo al que Dios había llamado. Es como cuando nosotros hoy presentamos a los niños en la iglesia, no hay necesaria circuncisión, pero Pablo dice, mira, a mí me presentaron de niño en la iglesia, actualizando un poco. Fui circuncidado al 8º día, pertenezco a la familia de la fe. A continuación dice que es israelita, la nación que Dios había llamado para hacer luz a otras naciones de la tierra. Dice que es de la tribu de Benjamín. Noten el currículum de que él presentaba. Yo sé que en el día del juicio voy a poder sacar pecho porque hay algo en lo que confío, y nos comienza a dar su currículum. La tribu de Benjamín fue el único que nació en tierra prometida. El primer rey de Israel era de Benjamín, Saúl. Entonces decir que era de la tribu de Benjamín te daba también cierto prestigio. Dice que es hebreo de hebreos, es decir, toda su descendencia, toda su familia viene de la raíz hebrea, de las creencias de los hebreos, del Dios que había elegido a esta nación. Básicamente es como si yo digo, mirá, mi tatarabuelo ya era cristiano, y mi abuelo cristiano, y mi papá cristiano. Pablo como que está diciendo al decir hebreo de hebreos, yo soy creyente de cuarta, quinta generación. Y él durante mucho tiempo confió en eso. Además dice, soy fariseo. Yo estudié la ley. Yo fui a una escuela rabínica a conocer las tradiciones de Israel. Fui formado a los pies del mejor rabino que podía haber en aquella época, Gamaliel. Y Pablo durante mucha etapa de su vida confió en ese currículum. Perseguidor de los cristianos, dice también, yo perseguía a la iglesia por preservar la ley de una manera intacta. Y en cuanto a la justicia, termina diciendo el versículo 6 de Filipenses 3, soy irreprensible, sin culpa. Cumplo con todos los requisitos de la ley, cumplo con todos los sacrificios, asisto fielmente a todas las fiestas solemnes del pueblo de Dios. Pablo durante mucho tiempo confió en su currículum. Como si yo me paro hoy acá y empiezo a hablar tal vez del currículum de alguno de ustedes. Y me puede decir al igual de Pablo, a mí me presentaron de niño en la iglesia, estudié en un instituto bíblico, fui parte del pueblo de Dios desde que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, mis ancestros vienen de una tradición. Y durante mucho tiempo Pablo tuvo en mente esa meta. Sabía que en algún momento sería juzgado por su fe y sus obras, pero él tenía muy claro que al presentarse ese día delante de Dios, había un currículum que él podía presentar. Ahora, claro, en algún momento de esa carrera, te aseguro que en más de una ocasión, Pablo podría haber pensado que no era suficiente.
que siempre tenía que hacer algo más y que tal vez hoy le había faltado un sacrificio por hacer y que ese día sería juzgado. Él en algún momento comenzó a considerar de que a lo mejor sus ancestros hicieron obras malas y tal vez a él le repercutiría también en el día del juicio. Es decir, es un Pablo que confía en la carne, pero hay algo en él que continuamente, es como la religión siempre te hace creer que necesitas algo más para poder presentarte delante de Dios. Yo he tenido estudiantes que han venido a decirme, mirá, ha habido semanas en las cuales no he podido dirigirme a Dios porque sé cómo fue esa semana. Porque fui consciente de que cometí un error, fui consciente de que tal vez hay cosas que le había prometido a Dios y no hice. Y a veces corremos la carrera cristiana o transitamos ese viaje y en lugar de disfrutar ese tiempo que pueden ser 70, 80 años, uno nunca sabe hasta cuándo puede llegar, pero pueden tener la preocupación de que a ver si el día que me voy a presentar ante ese juicio, tal vez mi currículum no va a ser suficiente. Y entonces ya el versículo de 2 de Corintios 5:10 para Pablo y para nosotros se torna en algo más preocupante. ¿Sabes que algún día vas a dar cuenta de tus obras o no? Y ahora te pregunto, ¿son suficientes tus obras para poder salir aprobado ese día? Porque Pablo, y yo creo que Pablo era uno de los que oraba, porque cuando él iba persiguiendo cristianos no lo hacía por tener sangre nazi y ir en contra de los judíos. Él tenía el deseo de preservar la ley, de que su pueblo sea libre de la idolatría. Y ahora estos cristianos están predicando otro evangelio, otra noticia, y resulta que Pablo quiere llegar a ese día, pero confía en su carne. Hasta que camino a Damasco hay algo que él descubre. Punto número 3. Y es lo que yo quiero que vuelvas a recordar hoy. Que en esa carrera en la cual él tiene que esperar el veredicto al final, ¿cuándo voy a ser consciente del resultado de mis obras? Pablo lo tenía claro, es en el final de la carrera. Ahora Pablo, camino a Damasco, se encuentra con el Mesías y resulta que el futuro irrumpe en su presente. Y él no tiene necesidad de esperar el tribunal de Cristo para ver si es hallado fiel o aprobado en sus obras. Él ahora encuentra camino a Damasco que lo que se va a decretar en ese veredicto ya lo sabe hoy, en el presente. Y no tiene que correr la carrera cristiana con esa carga de si mi obra, si el sacrificio, si la acción, si la ascendencia o descendencia. Él ahora sabe que lo que se va a decir en ese juicio final a su favor es: Pablo, eres declarado inocente. Pablo, eres justificado. ¿Saben lo que significa la palabra justificado? A veces nosotros lo resumimos mucho a que justificado, que es que Dios perdona mi pecado. Y a veces como que el protestantismo nos ha limitado a ver eso. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Jesús ocupa mi lugar en la cruz, y como Jesús ocupa mi lugar en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados. Y cuando uno estudia lo que es la justicia de Dios, entiende que va más allá del perdón de pecados. Que cuando Pablo está diciendo acá que corre de la manera que golpea su cuerpo, lo pone en servidumbre, sí hay un esfuerzo en él por querer alcanzar el premio, pero ahora descubre que la justicia de Dios, que es pertenecer a la familia de Dios, ser parte del pacto que Dios hizo con Abraham, ser uno en Cristo, va a ser el resultado de aquel día. En otras palabras, Pablo va a decir: quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la justicia de Dios. Y la carrera de Pablo ahora cambia. Él ya no comienza a correr esta carrera o este viaje que tiene por delante intentando ver si sus obras son suficientes, si su predicación es la correcta que debe ser. No, Pablo dice en el versículo 9 que todo su propósito en la vida es ser hallado en él. Ser hallado en Cristo. Alcanzar esa justicia de Dios
que ya no es por la ley, sino por la fidelidad de Cristo. Por lo tanto, el veredicto del futuro, Pablo ya lo conoce. El mismo Dios que dijo, sea la luz. El mismo Dios que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El mismo Dios que le decía al enfermo, sé sano. Es el mismo Dios que hoy, en el presente, camino a Damasco, Pablo descubre y le dice, eres declarado justo, eres parte de la familia de Dios, eres parte del pacto de Abraham, estás escondido en la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros lleguemos a ese tribunal juntamente con Pablo, donde daremos cuenta de nuestras obras, resulta que el juez que nos va a juzgar es aquel en el cual nos encontramos escondidos. Y nuestra carrera debería cambiar. Porque hay algo que, al igual que Pablo, sabemos que algún día todos compareceremos ante ese tribunal. Hay algo posiblemente en lo que confiamos. El pertenecer a una iglesia, el haber sido bautizado o presentado de niño, el intentar esforzarnos para poder llegar a ese día aprobado. Pero hay algo que necesitamos descubrir día a día, que la justicia de Dios irrumpe ahora del futuro en un presente, dándonos el veredicto de una amnistía, de un perdón absoluto, donde aún el fuego pasará por todas esas obras, pero que el que me va a juzgar es alguien en el cual nosotros nos encontramos escondidos. Por lo tanto, hay algo que Pablo hace. Punto 4. ¿Cómo termina corriendo la carrera? Pablo dice en el verso 14, una cosa hago. Una. ¿Cuál es esa cosa que Pablo hace en el versículo 14? Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El reino de Dios. ¿Cuál es la meta? En la casa de mi Padre. ¿Cuál es la meta? El reino de los cielos. ¿Cuál es la meta? La ciudadanía celestial. Pero ahora Pablo, ¿cómo corre la carrera? Él dice, yo prosigo a la meta, pero ¿sabes cómo corro? Me olvido de lo que queda atrás. Todas las credenciales que te presenté anteriormente las tengo por basura. No es que no tengan una importancia, no es que sean malas, pero ahora hay algo que hago para poder extenderme delante, y es poder ser hallado en Él. Para no encontrar, dice literalmente Él, mi propia justicia, sino la justicia de aquel que en aquel día me declarará inocente. Corremos una carrera hacia un veredicto, hacia un tribunal. Estamos transitando en un viaje, esta vida cristiana, en el cual ya sabemos que el juez que nos va a juzgar, el resultado final de todo es: eres inocente, eres sin culpa. Hay una justicia de Dios que se revela en nuestras vidas. Y Pablo dice, yo no quiero otra cosa que ser hallado en Él. Y seguramente en este viaje has cometido muchos errores, como todos. Y lo que quiero dejarte es que si el veredicto final es esa amnistía, si el veredicto final es declarado justo, quiero hacerte entender que esos errores que cometiste son parte también de la vida y son parte del viaje. Hace unas semanas atrás mi esposa me trajo las calificaciones de mi BUP, de mis estudios de BUP. Yo estudié primero, segundo y tercera BUP y medio que se asustó. Me dice, ¿qué es MD? ¿Cuántos fueron a BUP? ¿Se acuerdan lo que era un MD? En la calificación, MD, muy deficiente. Y al lado ponía no presentado. Y yo justo estaba meditando en este pasaje y estaba con esa idea. Los errores son parte del viaje. Los errores son parte. Si llego a confiar en mi carne, debo tener presente que los errores son parte. Y mi esposa me decía, como nuestro hijo salga así, y yo tenga presente esto, los errores son parte del viaje. Y cuando se me da un poquitito así,
De al igual que Pablo decir, confío en la carne. Confío en que mis papás son misioneros, confío en que fui presentado en la iglesia, confío en que intento correr de la manera correcta para ser aprobado. De repente, como que al igual que a Pablo, se me vienen en mente todas esas cosas. Y como que me carga un peso, una mochila, que me hace correr esa carrera con un peso, hasta que descubro una vez más, hasta que recuerdo que el futuro, que ese veredicto irrumpe ahora en el presente y me recuerda que aquel día seré declarado inocente. Y todo lo que hago ahora en la vida cristiana es, al igual que Pablo, intentar ser hallado en Él, como Él dice, conocerle a Él. Y todo lo demás que me puedas decir pueden ser cosas buenas, pero al final es basura comparado con el gran privilegio que tendré de presentarme delante del Señor y escuchar a ese buen siervo fiel. Pero no bueno necesariamente por cómo corriste, lo cual sí tendremos que dar cuenta, sino lo bueno por haber sido hallado en Cristo. El Mesías irrumpe en el presente y nos da la noticia final de que saldremos aprobados. Alguno me puede decir, bueno, pero eso nos puede llevar a correr la carrera, ¿no? Pequemos para que abunde la gracia. No, el mismo apóstol Pablo, en todas sus epístolas, nos dice que esa gracia que él entendió no fue en vano. Que nos ocupemos en este mismo Filipenses de nuestra salvación con temor y temblor. El mismo apóstol Pablo nos lleva a trabajar y a dar nuestra vida en servicio del Evangelio, pero sobre todo sabiendo que el final de la historia, el final del viaje, ese único viaje que no tiene billete de vuelta, hay un veredicto que se revela en el presente, en la vida del Mesías, la justicia de Dios, y mi propósito, y espero que también el tuyo, sea ese, poder ser hallado en Él. Hemos visto apóstol por apóstol, discípulo por discípulo, con un principio. Ahora, qué bueno es si tomamos cada uno de ese principio, del apóstol con el cual más te sentís identificado, y podamos llevarlo en esta mañana, al igual que hizo Pablo, a tener todos esos principios como referencia, pero a buscar por todos los medios conocerle más para poder ser hallado en Él y poder manifestar su propia justicia. Les digo para terminar, a los que son muy duros a veces consigo mismo, a veces la carrera cuesta correr por lo duro que somos, porque no estamos haciendo lo suficiente, porque hay cosas tal vez que no nos estamos dando cuenta. El veredicto es la justicia de Dios que se nos imputa en el Mesías. Eres perdonado, tu pecado está resuelto, corre extendiéndote hacia eso y vas a poder correr la vida cristiana, el viaje, como cuando salí de tu casa de vacaciones y no necesariamente como cuando vuelves. La justicia de Dios, ser parte de la familia de Cristo. La justicia de Dios, ser parte que Dios hizo con Abraham. La justicia de Dios, tus pecados son absueltos. Descubrilo hoy y no esperes al día final para poder tener revelación de ello. ¿Cuántos están de acuerdo? Quiero que te pongas de pie y quiero orar. ¿Cuántos han traído algún pecado no confesado hoy? ¿Cuántos han venido enemistado con alguien? ¿Cuántos han venido por algún error? Cargas. Y de parte de Dios te digo, eres hallado en Él. Hallado en Él. ¿Sabes lo que es la justicia de Dios? Claro, como Dios me ve en Cristo, la justicia de Dios es que Dios te ve como si nunca hubieras pecado. ¡Wow! No, pero sigo siendo pecador, sí, pero Pablo dice, sos hallado en Él. Sos uno en Él. Uno en el Mesías. Pecaremos para que abunde la gracia, le dijeron a Pablo. No, Pablo está diciendo, no, esto va más allá. Que ya no soy esclavo del pecado. Romanos 6. Ahora soy esclavo de la justicia. Cambio de dueño, ya no sirvo al pecado, ahora sirvo a la justicia.
sigo con la misma condición, sigo siendo un esclavo, pero esta vez de Jesucristo, porque me hallo en Él. Y en esta mañana quiero orar para que Dios se revele a tu vida y puedas disfrutar del viaje, que va rápido, el viaje va rápido. A lo mejor estás corriendo lento, pero la vida va muy rápido. Y ayer hablamos con Pedro, más rápido, y hasta los 20 años la vida se parece eterna y corres en cámara lenta. Alguien me dijo, cuando llegues a los 20 años vas a ver que corres a otro ritmo, el tiempo va más rápido. Luego otra persona me dijo, no, cuando llegues a los 40 vas a ver que la vida vuela. Y ahora como que estoy volando y va todo tan rápido, todo tan rápido. Y a veces me olvido de disfrutar del viaje. E intento buscar mi propia justicia. No, pero hay algo más que tengo que hacer, un sacrificio más, una ofrenda más, una actividad más. Y Pablo dice, sí, todo eso lo vas a hacer. Pero hay alguien que va a producir el querer como el hacer. Estás hallado en Él. Y ya sabes que el día final, que en ese veredicto en el cual leíamos ese versículo, daremos cuenta de lo bueno y de lo malo. ¡Wow! ¿Cuántas cosas sigo haciendo mal? Pero hay una amnistía, hay un perdón. La justicia de Dios lo cambia todo. Y Pablo corre ahora de otra manera, sin peso, sin mochila, llevando el yugo de Cristo, que es ligero, que es fácil. Y es lo que quiero que se revele en estos minutos finales, en esta mañana en tu vida. Gracias, Señor, por la obra del Mesías, porque lo eterno irrumpe en el presente y el consumado es nos recuerda que toda deuda ha sido cancelada. Será claro que habrá un tribunal, que después de la muerte es el juicio, pero qué bueno es saber que el único que podía acusarme en ese tribunal es el abogado que murió por mí y me hizo parte de esa justicia, de ese pacto en el cual hoy puedo disfrutar. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana, ahí donde hay culpabilidad, Señor, cuánta culpabilidad hay dentro del cuerpo de Cristo, cuántos pensamientos que vienen a nuestra vida a decirnos lo mal que lo estamos haciendo. En esta mañana, al revelarse esa cruz una vez más, queremos, al igual que Pablo, extendernos a lo que está delante, ser hallados en ti, y que tu Espíritu nos permita no solo discernir, sino también sentir, Señor, el perdón celestial. Consumado es. Toda deuda ha sido cancelada. Y el mismo Cristo que encontró a Pablo camino a Damasco, sea el que se revele en esta mañana, en esta semana, en esta carrera, a lo largo del viaje, para poder seguir poniendo los ojos en ti y correr o viajar, Señor, disfrutando de este tiempo, disfrutando del reino de Dios hoy aquí, que ha irrumpido y se ha presentado en la vida de Jesucristo. De parte de Dios, una vez más te recuerdo algo que tal vez se ha hecho tan común, pero no por ser común deja de ser un milagro. Que todo pecado, que toda culpabilidad, que toda obra que no es perfecta, acorde al plan de Dios, también fue perdonada aquel día. Y por eso no hago otra cosa, Señor, que buscar de ser hallado en ti, para entenderlo un poco más y descubrirlo. Gracias en esta mañana, Señor, que pueda reflexionar estos últimos minutos y que tu Espíritu pueda llegar, Señor, ahí donde yo no llego. Tu perdón, tu gracia, tu misericordia, la justicia de Dios en la iglesia Salem, Barcelona, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.